Barra de Opinión presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Entre Tres. Como usted sabe, desde hace algunos meses hemos iniciado una serie de conversaciones con las personas que abiertamente han levantado la mano y aspiran a ser ya sea presidente de la República, jefe de gobierno del Distrito Federal. Por esta mesa han pasado en ese sentido ya varios de los aspirantes a la jefatura de gobierno del Distrito Federal y a la presidencia de la República. Y hoy tenemos el gusto de contar en esta misma mesa para los mismos fines y en las mismas condiciones que los otros con Miguel Ángel Mancera, quien hasta hace unos días, unas horas casi podríamos decir, estaba encargado pues de la Procuraduría Capitalina, una responsabilidad enorme. Miguel Ángel Mancera tiene una larga carrera al interior del Departamento del Distrito Federal, del gobierno del Distrito Federal, en distintos ámbitos. Y hace unos días decidió contender precisamente por este puesto de elección popular, lo cual lo lleva ahora a tratar de conquistar el voto, a tratar de explicar cuál es su proyecto, y ese es el motivo por el cual lo tenemos esta noche. Miguel Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. A sus órdenes. ¿Por dónde comenzamos? Yo creo que un balance, cómo quedó la Procuraduría, cómo quedó la seguridad en la ciudad, en la capital de la República. ¿Cómo no? Claro que sí, Federico. Mira, comentarles que nosotros dejamos una procuraduría en donde ya están trazadas ciertas líneas. Hablé personalmente con cada uno de mis compañeros que se quedan al frente. La procuraduría tiene una estructura en donde hay 5 subprocuradurías que son básicas, una jefatura de la policía de investigación, y con todas estas estructuras establecí contacto. Entonces, la línea ya la dejé trazada, ya saben cuáles son los programas que están pendientes, los programas que hay que afinar, cuáles son los proyectos a mediano plazo que hay que comenzar a ejecutar y cuál es la línea que ha trazado el jefe de gobierno a fin de que se tenga una comunicación constante. Dejé una procuraduría que está encabezando la zona centro, esto es, todos los estados de la zona centro votaron en su momento para que encabezara yo las actividades de esta representación. Dejé una procuraduría que tiene también los primeros lugares en varios de los índices delictivos, en el combate a varios de los delitos. Dejé una procuraduría que ya tiene una fuerza antisecuestros consolidada, evaluada, certificada. Es decir, dejé una procuraduría que ya tiene una marcha, y el último de los actos que realicé, les platico, fue la entrega de una tecnología nueva que llama la atención porque es un dispositivo que se llama U1, que va en las patrullas de la Policía de Investigación, con el que tú puedes tener video en tiempo real, que se transmite a un centro de monitoreo que también inauguré, y al mismo tiempo con ese aparato tú puedes verificar la tarjeta de circulación, la licencia de conducir, sin necesidad de hacer ningún tipo de llamada, solamente con pasarlo como deslizando una tarjeta de crédito, y puedes verificar todos los numerales del vehículo que esté en observación por parte de la policía. Entonces, esta fue la última tecnología que dejé en la institución, con lo que entregamos cuentas al jefe de gobierno. El Centro de Monitoreo de la Policía de Investigación, un instrumento fundamental para el desarrollo de la inteligencia y una nueva cara de esta policía, que fue uno de los retos que tuve en esta institución. Ahora, digamos, esa es la tarea última. Sí, Carlos. Pero ¿cómo explicarse que la Ciudad de México fue capaz de enfrentar un contexto tan complicado de seguridad con números que no solo son buenos respecto al resto del país, sino son buenos respecto a la historia de la Ciudad de México? Hoy nos sentimos en la Ciudad de México más seguros que hace 15 años. ¿Cuáles serían las lecciones que podemos trazar para otras entidades o incluso para el gobierno federal de lo que aquí se hizo? ¿Qué tanto ayudó, por ejemplo, un contexto particular como un Estado de México que te contuvo una parte del crimen? En fin, hablar un poco sobre lo que hiciste antes de pasar a lo que vas a hacer.
Mira, Carlos, aquí el tema fundamental tiene que ver con, uno, que el jefe de gobierno había estado en la Secretaría de Seguridad Pública, pues conocía perfectamente cómo funcionaba la seguridad pública en ese sentido. Dos, que cuando entramos nosotros, cuando yo entro a la Procuraduría y cuando entra el doctor Mondragón, o sea, cuando entramos los actores de la seguridad dura, tenemos una excelente relación. Entonces, con él yo me coordino para realizar muchos operativos y estos operativos dan éxito porque hay un solo mando de la policía, que es la policía preventiva, con una fuerza operativa que te lleva arriba de los 70,000 elementos entre policía y policía complementaria, y la fuerza que se complementa de cerca de 4,000 de policía de investigación. Podemos planear y podemos estar en un esquema donde se hace presencia, se captura, se trabaja, no hay rechazo de las puestas a disposición, hay revisión detallada, hay Ministerio Público supervisado y todo eso te ayuda. Todo eso sin duda va siendo un cinturón. Agrégale a esto el esquema de ciudad segura, que lo que tiene como planteamiento es la videovigilancia de la ciudad. Más de 13,000 cámaras operando, lo que ninguna otra ciudad en el mundo, porque las ciudades que tienen más cámaras no las tienen todas conectadas, aunque tuvieran más cámaras, digamos una a una. Y las que tienen todas conectadas, pues a veces se encuentra ciudades que tienen 1,000, 1,500, 2,000, ¿no? Chicago debe tener 1,300 más o menos. Es más o menos todo esto lo que se suma para que tengas una ciudad que se dificulta para la operación cuando han capturado a grandes capos y les preguntan si habían estado asentados sus organizaciones en el Distrito Federal. Una de las respuestas, y uno de ellos fue directamente la Barbie, lo que contesta es que la Ciudad de México no le era operativamente funcional. Ahora, yo creo que hay en general un reconocimiento en términos de los datos con elementos muy objetivos de que ha habido cosas que han funcionado en la Ciudad de México y que esta coordinación entre seguridad pública y procuraduría fue muy eficaz. Ahora, el brinco de una dependencia como la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal a la responsabilidad de gobierno de la Ciudad de México es un brinco muy grande. Sí. Y yo no sé hasta qué punto pueda ser, desde tu perspectiva, la experiencia en la Procuraduría, una experiencia que es, digamos, nutritiva para ser jefe de gobierno o que sea suficiente. Mira, yo te diría lo siguiente, Jesús. Nosotros en el trayecto, y te digo concretamente en mi caso, comienzo en un contacto con la Asamblea Legislativa. Comenzamos creando leyes y escuchando a la gente de más o menos cuáles eran los grupos y cuáles eran los intereses. Comienzo con esa tarea, de ahí pasamos a la Secretaría de Seguridad Pública. En la Secretaría de Seguridad Pública tenemos diferentes áreas, desde áreas que son estrictamente operativas hasta áreas que son de contacto social permanente, que se conocen como grupos indicadores. Los grupos indicadores, la función que tienes es el contacto con las organizaciones sociales que se manifiestan en la ciudad. O sea, una marcha que viene, un grupo que está descontento, un reclamo en alguna de las colonias y tu función entonces es recabar información, tener contacto con los diferentes liderazgos y solucionar el conflicto o dar información del conflicto. Eso te enseña un poco cuál es esa tarea y cómo vive esta ciudad en torno a marchas y conflictos. Y después tenemos un paso en donde yo llego al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ocupando una de las esferas pues, superiores de mando, de ejercicio del control disciplinario y administrativo, que es de todo el Tribunal Superior de Justicia, consejero de la Judicatura. En el Consejo de la Judicatura también tienes un contacto diferente, bueno, pues porque tienes toda la gama del Poder Judicial de esta ciudad, que no es un tema menor. De ahí te diría que pasamos a desarrollo social. En desarrollo social lo que me ocupo yo es de toda la estructura jurídica, de cómo se conecta la ciudad con todos y cada uno de los programas de desarrollo social o de temas de asistencia social, como los tiene la Secretaría en Comento. Entonces empezamos a tener contacto con otros grupos, que son los grupos que están buscando tener representación de colonias para tener acceso
a estos programas, fideicomisos, comités, una gama de actividades. Y todo eso lo vamos viendo y me ocupo de hacerlo. Y de ahí el paso a la Procuraduría, que pareciera que es una institución que solo se debe dedicar pues a resolver, a investigar y a perseguir los delitos. Fíjate que es una institución que tiene muchas facetas, pero sobre todo cuando tú la proyectas hacia la ciudadanía. Pero finalmente es una dependencia cuya vocación es esencialmente punitiva. Lo que está buscando es castigar a los delincuentes. Y eso me parece que es una tarea crucial para la salud de la Ciudad de México. Sí. Pero me parece que hay en la gestión de gobierno una complejidad que va mucho más allá de la coordinación del Ministerio Público. En la gestión de gobierno, por supuesto, todos los días en el gabinete de gobierno, todos los días, porque además no creas que el jefe de gobierno nos citaba un día sí y uno no, sino era absolutamente todos los días, y todos los días en el gabinete de seguridad, antes de tocar los temas de seguridad, tocábamos alguna problemática de la ciudad con el titular encargado, ya fuera metro, fuera agua, fuera tema de gobierno, fuera tema de desarrollo, fuera tema de algunas de las dependencias, como podría ser medio ambiente también. Entonces, de toda esa problemática estás enterado, y estás enterado además de los programas y de los proyectos y de las soluciones. Siempre tenemos algún punto de contacto, ya sea porque formamos parte de los convenios o ya sea porque nosotros tenemos que atender a los grupos que en torno a esas problemáticas se conformaron. Y la Procuraduría llega mucho más allá. La Procuraduría también tiene una función preventiva. Y en la función de prevención, por ejemplo, te puedo decir que la Procuraduría lanzó un programa que se llamó en su momento la Procuraduría en tu delegación. Entonces lo que hacíamos es que sacábamos todas las estructuras de la Procuraduría e íbamos a las delegaciones. Esto cambió mucho la perspectiva. Ahora, pero si bien tiene esa función y había esas labores de coordinación, lo cierto es que no tienes en tu historial un manejo de temas como ajenos a la parte jurídica, como que eres un abogado muy informado, con una tradición muy clásica, estabas en el jurídico de la Secretaría de Desarrollo Social, has ido por ese lado, Sí, claro. que sin duda es una parte importantísima del gobierno, un tiempo que México fue gobernada por abogados, Sí. pero comentábamos en la entrada, no había un abogado en la Ciudad de México desde Octavio Centíes, ¿no? O sea, y no ha habido, hasta donde yo recuerdo, un procurador que se haya hecho jefe de gobierno o regente. Esto que a lo mejor sucede más en Estados Unidos, donde los procuradores son electos y parte Que de suele eso. ser además un trampolín habitual de la En la vida de las digamos, ciudades, sí, pero no en México. del fiscal a la alcaldía, ¿no? Exacto. Es un, Pero ¿no será eso también parte del cambio, Carlos? no sé, O pregunto. sea, yo creo que en lo general la ciudadanía nunca se había ocupado tanto de los temas de seguridad como ahora. Yo creo que nunca nos habían agobiado los problemas de seguridad como en los últimos años. Y nos habíamos tenido que meter a la información, a ver cómo funcionaban las instituciones. No en balde estás viendo, digamos, a ciudadanos como es el propio Alejandro Martí, por citar quizá el caso más conocido, y muchos otros que están volcados ¿a qué? A decir, señores, el elemento central de cualquier Estado es la seguridad. Y si ese elemento no está ahí, algo se está pudriendo en la sociedad mexicana. Yo no sé si criticar que no haya habido, más bien mi posición sería, pues a lo mejor lo que necesitamos es que haya más contacto de la ciudadanía con el quehacer de la seguridad. ¿Por qué? Porque lo hemos dejado de lado. Y cuando la ciudadanía no se ocupa, las cosas no funcionan. Entonces a lo mejor no es una mala noticia, sino una buena noticia. No, yo creo que por eso está sentado acá y tiene los números que tiene. Digamos, cuando uno ve las encuestas, es claro que el tema ha preocupado. Incluso si tomaste la decisión fue porque viste que ahí había supongo, ¿no? Un interés en la ciudadanía. Pero un poco es la preocupación de la complejidad del cargo de jefe de gobierno. Es uno de los cargos, yo creo que más difíciles, si vemos los antecedentes, quienes lo han ocupado democráticamente, todos tenían un perfil pues más, digamos, con una experiencia más amplia que la tuya. ¿No sientes ahí todos habían tenido más contacto con los procesos electorales que tú, digamos, pues una gran responsabilidad encabezar la única plaza que le queda al PRD importante, que es la Ciudad de México, y no haber concursado, no haber competido electoralmente nunca? ¿Cómo te sientes en ese mundo? Mira, yo estoy muy tranquilo,
estoy motivado además, en muy buena parte por lo que ya comentaban ustedes, que tiene que ver con esta inercia que se ha dado en donde es la propia gente la que te dice que te vayas a la contienda, primero en el diálogo directo, uno a uno, luego con grupos, luego con diferentes fuerzas políticas de la ciudad, luego con representaciones importantes de diferentes gremios, en donde te motivan a ir hacia ese camino. Y después ya en lo que sería una medición, que ya mencionaba Carlos, una medición de población, en donde resulta, bueno, pues que tienes un tema de aceptación y posibilidades reales. Yo te diría que la verdad la otra parte no me preocupa el tema de si no hubiéramos estado antes en una elección popular o si no tuvieras estrategias para ir a una contienda así. Las estrategias se tienen, se saben, se tienen probadas muchas, y quizá tiene que ser un poco también ahora el tema de la persona y lo que puedes comunicar y lo que la gente quiere que hagas, ¿no? Ahora, pero hay un tema que me parece complicado, que es tu relación con las fuerzas políticas de la izquierda. Quizá de eso podríamos hablar en un momento, porque tenemos que hacer una pausa y regresamos muy pronto. Sí, cómo no. Estamos de regreso en Entre Tres con Miguel Ángel Mancera, hasta hace unos días procurador de la Ciudad de México, del gobierno capitalino, y ahora precandidato por el PRD para jefe de gobierno. Miguel Ángel, decía Jesús al cierre del segmento anterior, uno de los grandes problemas es que no eres miembro del PRD. Tienes ahí toda una red que construir con el partido, los partidos que te apoyarían en caso de ganar, una resistencia de parte de algunos de los miembros. El otro día oía a Martí Batres diciendo, no, tiene que ser alguien que venga a breve de acá, de la izquierda, de quienes hemos hecho esta ciudad políticamente viable desde la izquierda. ¿Cómo ves esa relación con las llamadas tribus perredistas, que no son entidades fáciles? Ya no tienes el peso de la ley, sino el peso de la política. Mira, siempre hemos tenido diálogo con todas las fuerzas políticas de la ciudad. Eso se intensifica y se intensificó, por supuesto, en el momento en el que en la Procuración de Justicia tuvimos contacto con todos los grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Entonces, el diálogo con todas estas fuerzas ha sido permanente. Ahora, en el caso concreto del PRD, yo solamente he trabajado en gobiernos perredistas. Entonces, a todos los actores del PRD, con acomodos, reacomodos, con movimientos, a todos los conozco y todos me conocen. Cuando se planteó la posibilidad de tener esta convocatoria, que fue finalmente elaborada por las dirigencias, planteada por las dirigencias, por la comisión encargada de este proceso, yo dije clara y abiertamente que no tenía militancia. Con el mismo argumento y con la misma sinceridad. Pues, ¿Y pensarías conservar esa distancia frente a los partidos políticos si eres candidato de estos partidos? No, fíjate que la propia convocatoria, Jesús, te dice y te señala en uno de los apartados que una vez que tú suscribes y que tú llenas los requisitos y quedas registrado, te comprometes a representar los postulados del PRD. Te comprometes a la representación del PRD, o sea, no vas suelto, no vas solo, sino vas, se llama un aspirante externo, eres externo, pero te tienes que comprometer con esa línea de pensamiento, con ese trazo, ¿no? Miguel Ángel, en esta misma mesa estuvo Carlos Navarrete, sí, y lanzó una afirmación que la verdad las cosas nos puso a reflexionar a varios. Él dijo que de llegar a ser jefe de gobierno del Distrito Federal, él renunciaría a ambicionar ser presidente de la República, porque consideraba que la relación entre el jefe de gobierno y el presidente de la República, el que hubiera la posibilidad de que se ambicionara a ser presidente de la República, había perjudicado al jefe de gobierno. ¿Cuál es tu postura al respecto?
Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo, debes de tenerlo separado. Debes de tenerlo separado por varias razones. Una, porque la coordinación institucional entre la jefatura de gobierno y la presidencia debe ser total, por el mismo contacto que tienes necesario con todas y cada una de las dependencias. Dos, pues simplemente por la sanidad financiera del propio gobierno del Distrito Federal. Yo creo que la comunicación debe ser permanente. Yo creo que incluso todo lo que tiene que ver con el ramo 33, pues sería muy sano que también se pudiera revisar en ese diálogo, cuando es un diálogo que se da así, en cada una de sus ámbitos y esferas de competencia. Entonces, que necesariamente tú llegues a la jefatura de gobierno pensando que vas a trabajar para ir a la presidencia de la República, yo estaría de acuerdo con Carlos Navarrete. Eso fue lo que hizo si Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno y desde luego que tenía desde el primer momento la idea de que buscaría la candidatura presidencial. En ese sentido, ¿crees que Marcelo Ebrard se distrajo por haber buscado la candidatura presidencial? No, yo creo que él tenía ahí había un capital ya político, que es el licenciado Andrés Manuel, y hubo que competir en un momento determinado. O sea, el capital estaba ahí. Sí, tal vez si no hubiera habido contra quién enfrentarlo. La pregunta de Jesús es distinto, es decir, Carlos Navarrete te dice, no conviene, hay que desde el principio decir con toda claridad, no voy a ser presidente, porque es la única forma de concentrarse plenamente y cuidar a la ciudad en las responsabilidades de la ciudad. Yo creo que sería muy sano, además. Sí. ¿Tú estarías en la misma tesitura? Sí, sin ninguna duda. Oye, Navarrete también dijo algo importante, dijo que de sus primeros actos de gobierno sería ir a visitar al presidente de la República. Bueno. Sea quien sea, dijo, porque bueno, los problemas de largo plazo de la Ciudad de México solo encontrarán salida si hay una buena relación con el Ejecutivo Federal. Incluso narró cómo pues, los presidentes panistas han hecho muy pocas giras por el Distrito Federal, cómo ha habido esta distancia de la cual a veces no queda registro, ¿no? Sí, bueno, pues se ha notado en muchas cosas, no solamente en el tema de las giras, se ha notado en muchísimas de las políticas que se han empleado. Un tema del financiero, sin ninguna duda, ¿no? Pero eso ya no lo decide el presidente, se decide en la Cámara de Diputados. Sí, pero bueno, siempre hay el canal de interlocución que te puede dar una salida diferente, ¿no? Y yo estoy convencido de que ahí, si tú tienes mucho más acercamiento, y las áreas donde hemos estado nosotros, el acercamiento al gobierno federal ha redituado bonos. O sea, te reditúa bonos cuando tú tienes acercamiento con la Secretaría de Gobernación, porque si tú estás, por ejemplo, en la Secretaría de Gobierno, el 90%, si no es que el 95% de las marchas que hay en esta ciudad tienen que ver con temas que no son de esta ciudad. Y si tú tienes una interlocución, pues inmediatamente ya tienes el conflicto, cuando menos con un 30% de avance, de solución. Evitas mucha problemática. O sea, si tú ya tienes una gestión, si tú tienes un canal abierto, cuando tienes que hacer cosas conjuntas, pues fluye de mucha mejor manera. Los apoyos mismos que se tienen de muchos programas federales a veces no se aprovechan por esa distancia. Hablabas hace un momento de tu relación con el PRD y los partidos de izquierda y hablabas en términos, digamos, yo diría básicamente formales, de que has tenido conversaciones y que conoces a la gente del PRD. Sí. Mi pregunta es, ¿por qué un PRDista podría pensar que tú serías su candidato? Que sería auténticamente un candidato propio, un candidato formado en la izquierda, en donde digamos, este proceso de identificación es importante en un proceso político como una campaña. Es decir, no hay nadie que pueda negar que Andrés Manuel López Obrador representa a el perredismo y a un movimiento de izquierda. Nadie podría negar que Peña Nieto igualmente ha sido formado en el PRI y los que están buscando la candidatura presidencial en Acción Nacional. Pero mi pregunta es ¿por qué un militante de izquierda, un miembro del Partido de la Revolución Democrática diría, este es mi candidato? Ya lo hizo Yo me una siento vez, ¿no? identificado con él. ¿No lo hizo una vez con Marcelo Ebrard? Bueno, me parece que él tenía una, digamos, había trabajado en
en un gobierno que sería el mismo caso y tuvo una trayectoria, digamos, Pero- partidista. ¿no? Pero Que habría ese es el- menos, a ver, fíjate qué curioso, en ese caso habría menos resistencia, porque Marcelo Ebrard al fin venía del partido al cual el PRD le imputaba todos los males de este país. O sea, Pero era esa más ha difícil sido- votar por un expriista que por alguien que no ha tenido candidatura. Digo, Pero haciendo ese la fue el defensa, nacimiento del PRD, Bueno, una buena parte de expriistas. pero para la izquierda, para grupos de la izquierda, eso es un problema, digamos, es un sello que traes ahí de origen, el no haber estado en las filas de la izquierda. Ese fue un argumento, efectivamente, ese fue uno de los argumentos que más se oponían a la candidatura del licenciado Ebrard. Y bueno, pues la respuesta en ese tiempo era en ese mismo sentido, y lo que ya se ha planteado aquí, que su trabajo había estado probado en esa línea de pensamiento, más allá de los temas de militancia originaria o no originaria, porque se reprochaba y se reprochaba duro. Yo recuerdo muy bien que se reprochaba fuerte el hecho, bueno, pues que se decía que si era de otro partido, que si los intereses estarían legítimamente representados. Ese tema de la legitimación o legitimidad con que se actúa, yo creo que tendría que pasarse a prueba en muchos casos y tendría que verse quiénes son los que hemos estado en los conflictos verdaderamente fuertes, en donde tienes que sacar adelante ya sea un programa de apoyo para todo el mundo, ya sea una política, ¿Pero en qué sentido eres tú un candidato de izquierda? en el ¿Por qué? sentido del trabajo nada más. Nada más. Pero digamos, en la Procuraduría nosotros no podríamos decir la Procuraduría de Miguel Ángel Mancera ha sido una Procuraduría de izquierda, ¿o Ah, no, sí? sí, claro. ¿Sí? ¿En qué sentido de Claro, izquierda? mira, nosotros tenemos los trabajos, todo lo que tienes que generar de protección, o sea, la protección a los adultos mayores, la derivación del programa de asistencia a adultos mayores en la Procuraduría, tú lo encuentras reflejado. Esta Procuraduría, a diferencia de muchos estados, es la única que tiene una fiscalía especializada en adultos mayores. Pero si uno ve, por ejemplo, los datos comparados, los ha hecho Ana Laura Magaloni, entre la Ciudad de México y el Estado de México, en materia de cárceles del López Obrador para acá, el cambio realmente inicia en la administración Andrés Manuel López Obrador. Lo que uno ve es que sube el número de encarcelados en la Ciudad de México, pero sobre todo por robo simple. Es No, por robo hubo- simple no pueden ser encarcelados, Carlos. Bueno, sí. O sea, es por robo calificado. Bueno, o necesariamente. robo calificado de montos muy pequeños, digamos. Hay una criminalización de una serie de delitos que pueden ser calificados así, pero es el robo de un gansito y se califica como tal, se mete a la cárcel, los datos de la encuesta del CID está ahí. En materia de persecución del delito, los números indican una suerte de persecución de la pobreza. Cuando Andrés Manuel dice queremos meter más gente a la cárcel, pues se mete más gente desprotegida, que es la más fácil de atrapar. ¿No podría uno incluso argumentar que hay una política muy dura con los pobres en la Ciudad de México? Mira, déjame decirte que ese fue uno de los argumentos, incluso cuando se hizo la reforma, y de lo que tú estás hablando, incluso yo estuve en una parte de la asesoría de la Asamblea. Uno de los argumentos de los diputados es que se estaba victimizando la pobreza, pero cuando tú veías el reclamo, o sea, tú notabas que lo que había era robos muy violentos que a veces no tenían gran cuantía. Entonces, ¿tú cómo puedes enfocar el robo? Lo enfocas por cuantía y entonces resulta que debes meter a la cárcel al señor que se metió a una casa y robó y obtuvo 5 o 6 millones en bienes. O debes meter a la cárcel al señor que le metió 2 tiros por quitarle un monedero. Ese fue el debate. Y entonces empezó con un discurso que es diferente, que además no venía solamente de aquí, sino que ya tiene otros orígenes que tienen que ver con la dañosidad social. Y se dio cuenta que con la dañosidad social lo que estabas buscando era cómo podías bajar el índice de violencia de la ciudad. Y ahora está probado que la progresión delictiva comienza precisamente desde abajo. La progresión delictiva, cuando tú ya llegas entonces a la delincuencia organizada o cuando tú llegas a los temas de secuestro, es porque no pudiste contener en la primera línea, ¿no? Ahora, con el sistema acusatorio y con la propia encuesta del CIDE, si tú te fijas en la encuesta del CIDE, cuando habla, por ejemplo, de las víctimas, en una parte de la victimización, dice, oye, ¿y qué porcentaje de las víctimas se siente mejor representada por su autoridad? ¿La que ya sufrió el delito o la que no sufrió el delito? La que ya lo sufrió. La que no lo ha sufrido se siente mal representada porque es un tema de percepción, lo que se conoce como inseguridad subjetiva, ¿no? Pero
vamos a lo que iba de tu punto concreto. Ese es un debate complicado si estás victimizando la pobreza, ¿no? Fue en su momento, pero el resultado que te dio es baja el índice delictivo y empieza una zona de convivencia muy buena en esa gestión. Cuando viene la reforma, se elimina uno de los tipos penales que era el robo específico, entonces salen más o menos, con esa sola reforma salieron más o menos entre 3.600 y 4.500 reos, con la pura reforma. Y en ese momento se disparó y la ciudad se volvió insegura. ¿Eso fue cuándo? Eso fue 2004 más o menos. ¿Y cambiaron otra vez 2005. y lo volvieron a cambiar? ¿O qué? Sí, se volvió a cambiar. Se volvió a cambiar. Ahora, ya hemos hablado, tanto el primer bloque como el segundo bloque, mucho de tu función como procurador, de cómo abordaste esa responsabilidad de asuntos de seguridad, pero ser el jefe de gobierno del Distrito Federal supone también, digamos, ser la punta de lanza de una serie de discusiones que tienen que ver con el país, que tienen que ver con la modernidad. Por ejemplo, uno de los problemas más graves del Distrito Federal es el agua. Y en parte el desperdicio del agua se da porque no se cobran los precios adecuados, porque tenemos unas fugas verdaderamente brutales, 40-45% del agua se pierde en fugas. En general, ¿cuáles son tus posturas sobre temas económicos, en particular sobre el agua, sobre el predial, sobre todo el enjambre que está detrás para hacer de la Ciudad de México un referente en otras cuestiones? ¿Por qué no empezamos con el agua? Porque tenemos poco tiempo para ir a corte. Bueno, mira, en el tema del agua, primero yo creo que tenemos un tema de infraestructura. Se tiene que trabajar mucho en la infraestructura porque, si bien es cierto, no es una gran cifra, sí encuentras todavía algunas colonias que no pensarías que no tienen agua saliendo directamente de la llave, ¿no? Y no pensarías, por ejemplo, Tlalpan, ¿no? Todavía Tlalpan, hay muchas zonas en Tlalpan en donde no tienes agua que pueda salir directamente de la llave. El cobro que haces, más o menos comparado con Nuevo León, si estás hablando de 3 pesos metro cúbico, Nuevo León 4.50 más o menos, bueno, eso de todas maneras no te va a compensar para toda la infraestructura. Cuando en uno de los análisis que hicimos y se decía, oye, ¿por qué no captar el agua de lluvia? ¿No? Más o menos en el cálculo que se hizo en ese momento, estabas hablando de un equipamiento de 12,000 millones de pesos. ¿Pero dónde vas a sacar la lana si no cobras bien el agua? Sí. Carlos Navarrete dijo acá que él estaría dispuesto a subir el precio del agua como única forma de realmente hacer sostenible bueno, esta política. Sí, y puedes decir que estás dispuesto a subir de inmediato el metro y puedes decir que estás dispuesto. Claro que si subes todo eso, pues puedes tener un saneamiento para muchísimos programas, pero también te marcaría de inmediato con un rompimiento de una línea de conducta que se ha venido generando. Eso no quiere decir que lleves a un fracaso de finanzas, sino que yo creo que tienes que buscar otras opciones. Otras opciones también que no rompan con el pensamiento y puedan acusarte que estás cargando una supuesta izquierda hacia una derecha total, ¿no? Pero tendremos que regresar a esto en el siguiente segmento porque se nos acabó el tiempo de este segundo segmento. Un momento más de regreso aquí con Miguel Ángel Mancera. Estamos de regreso con Miguel Ángel Mancera, estamos ahora discutiendo los temas más de política pública, los favoritos aquí de Jesús. Uno de los temas que claramente se le atoró al jefe de gobierno y que quien llegue de jefe de gobierno va a tener que entrarle es el tema de la basura. Sí. Habiendo tenido mucho tiempo para programar el cierre del borde poniente, que originalmente estaba planteado hasta para la administración anterior, se fue negociando, se fue litigando incluso y se puso como fecha límite el 2012 y no está resuelto. ¿Qué salió mal ahí, Miguel? ¿Qué es lo que hay que hacer para recuperar la capacidad de la ciudad de procesar su basura e incluso resolver todos esos tiraderos clandestinos que venían desde antes, pero que ahora se han ido acrecentando? Mira, yo creo que es un tema que tiene que ver con la visión, ¿no? Porque tienes una visión en donde pareciera que la basura lo que hay que hacer es como esconderla, ¿no? Como cuando barres y la pones en algún lugar, ahí se tapa, se va para abajo y luego ya tienes más espacio y ahí va a quedar y se va a resolver ese problema. Y no se cambia la visión hacia un tema en donde la basura puede ser una fuente de energía,
donde la basura puede ser industrializable, donde la basura puede tener valor, que pareciera que pues, por basura no puedes entender que tenga valor. ¿Cuánto te cuesta tener o cuántas plantas necesitas tener para resolver el problema? Aquí otra vez viene un poco, si no hay coordinación, el problema es muy complicado, porque necesitas al Estado de México, necesitas tener coordinación con el Estado de México. El Distrito Federal es una ciudad que tiene 9 millones de habitantes, pero en la hora pico alcanza 14 millones y la generación de basura te contribuye esos otros 5 millones de personas que no tienen que ver con el Distrito Federal. Y volvemos a lo de la fórmula financiera, pero cuando te dan los recursos que vienen de regreso de lo que aportó el Distrito Federal, entonces te evalúan por población y está despoblándose el Distrito Federal. Entonces alguien diría, no puede ser, pues si cada vez somos más. Bueno, sí, se está despoblando. Pareciera que ahora la tarea es poblarlo, ¿no? Pero ¿para qué efectos? Bueno, pues simplemente yo creo que aquí se pueden obtener muchos recursos. Los estudios obviamente tienen que seguir desarrollándose. Se están dando soluciones. Yo creo que ya se dio el paso y algún día se va a comentar. Bueno, pues dieron el paso en aquella fecha y finalmente la evolución fue toda esta y ahora ya tenemos ¿Cuál fue el paso? Cerrar el borde. Pero eso fue una decisión incluso externa a ustedes, no les quedó de otra. Pero sabiendo que venía esa decisión, sorprende que todo esto que tú estás diciendo no se haya avanzado. Pero a mí me parece, digamos, que sí hay las ciudades que han logrado resolver, grandes ciudades que han logrado resolver, pues tienen esta visión de largo plazo del negocio. Estoy pensando, por ejemplo, en el tratamiento de aguas de París, ¿no? Bueno, el tratamiento de aguas de París se llevó mucho tiempo llevar el SENA, pero terminó siendo un gran negocio. Entonces hay cualquier cantidad de empresas, dividieron el trabajo, que van limpiando digamos, por tramos el río. Y hay una industria floreciente de limpieza de agua para poder entregar un agua cada vez más limpia, más limpia. El tratamiento de basura en otras partes del mundo es un gran negocio. México solo trata el 15%. Aquí tienes 36 plantas potabilizadoras. Estoy totalmente de acuerdo, Federico, pero la pregunta es, la izquierda lleva en la Ciudad de México pues ya 15 años y desde entonces se sabía que el bordo poniente se tenía que cerrar, no iba a aguantar mucho más. Esta administración llegó en principio con un bordo que ya se debe haber cerrado en la administración anterior y no se hizo esa programación. Eso es lo que sorprende, que ande acumulándose la basura, como veíamos hoy en la primera plana del Reforma, cuando tendría que ser un tema de planeación de largo plazo por excelencia. Entonces, la parte que es difícil explicar por qué no se hizo. Tenlo por seguro que será uno de los temas prioritarios. Quizá uno de los principales y además que no van a dejar de tener los reflectores encima. Antes a lo mejor no tenían los reflectores encima con la misma intensidad, pero ahorita no tengo ninguna duda que no va a dejar de tener los reflectores encima. Y tendrá que ser un tema necesariamente de agenda, ¿no? Miguel Ángel, la Ciudad de México es la vitrina, pero no solo la vitrina, también es la fábrica, y no solo la fábrica, diría yo, también es el área donde se produce la mayor cantidad de bienes culturales del país. Es realmente notable por donde lo veas. Películas programa. No me queda ninguna duda. Sí, genera muchísima cultura. La cultura se ha convertido en un ingreso muy importante, muy interesante para México en lo general. Ya le paga más que la agricultura y para la ciudad en general. El hablar de una sociedad de servicios y el visualizar, digamos, que puede ser una sociedad que viva de los servicios y del conocimiento en particular, supone esta parte de cultura. ¿Cuál sería tu proyecto al respecto? Sí, bueno, sin ninguna duda. Si tú ves los análisis de la ciudad, te das cuenta que el núcleo más fuerte de la ciudad está de 14 años en adelante como población económicamente activa, en relación con lo que decías. Y después, cuando analizas esa población económicamente activa, ¿cuál es la actividad que más desarrolla? Te vas a ese rubro, al de los servicios. Sí. Nada más que luego te vas al de por su cuenta, ¿no? Cuando quisieras a lo mejor que esos servicios estuvieran perfectamente orientados y captados. Porque cuando llegas a lo mejor a los servicios por su cuenta, puede ser que estés hablando incluso de ambulantes, ¿no? Puede ser que estés hablando de otro tipo de gente. Entonces, ¿qué creo yo aquí? Bueno, pues que se tiene que aprovechar y que se tiene que concentrar todos estos potenciales. ¿Qué ha pasado en la Ciudad de México? Que se empezó ahora con un programa donde quieres tener patentes. Las patentes tienen un valor fundamental
las ciudades de conocimiento tienen un valor altísimo. Hay muchas ciudades en el mundo que han invertido en educación. No entender la educación como una inversión y entenderla como un gasto o como simplemente una carga para el Estado, bueno, pues te lleva a un fracaso, creo yo, Es muy interesante, pero si alguna ciudad tiene inversión educativa entre la federal y la local altísima, la Ciudad de México, solo el presupuesto de la UNAM son 24,000 millones de pesos. Sí, pero ¿no? ¿cuántos de los estudiantes de la UNAM captas? Pero ¿por qué no hay patentes? Es decir, no es un problema de dinero. Porque no tienen los incentivos. No, ¿cuáles incentivos ponemos? La UNAM genera 70 patentes al año, una cifra que una universidad chiquita de los Estados Unidos genera. ¿Por qué? Yo te preguntaría a ti, o sea, y me pregunto yo, a mí se me hubiera ocurrido hacer una patente. ¿Alguien me explicó alguna vez? ¿Alguien me dijo si el procedimiento, si mi modelo podía servir para una patente? ¿No? Bueno, no ha habido captación. Y entonces los señores que resulta que tienen una idea importante o que son creativos o que tienen algún punto de desarrollo, se los llevan a Estados Unidos o se los llevan a Europa o se los llevan a otros lados. Yo no sé qué tantos instrumentos podría tener un gobierno local, el gobierno de la Ciudad de México, para estimular los inventos y las patentes, pero sí tiene un instrumento muy claro en términos de educación superior. Es una universidad. Sí. Y es una universidad que, de acuerdo a quienes han estado al cargo de esa institución, es un fraude, que comete fraude a los estudiantes que depositan una expectativa y una esperanza al registrarse en esa institución. Al ganar el sorteo para ¿Cuál es tu visión? Es decir, es una universidad, debemos decirlo, que para entrar a ella se accede por un sorteo. No hay un mérito para entrar a esa universidad, sino que es la suerte. Yo creo que la Universidad de la Ciudad de México sin duda tiene que ser revisada, tiene que ser analizada y tiene que verse, ese modelo creció solo, ¿no? Pues no creció solo, es una universidad de creciente creación y se establecieron desde el inicio estas reglas en donde parecía que el mérito era el adversario de la educación. Es que creció solo, por eso te decía creció solo, porque cuando crecen las otras universidades o compartes maestros o compartes modelos o compartes muchas cosas, o compartes intercambios o compartes... Aquí pareciera que era un modelo cerrado. Y que creció solo de solito, ¿no? Sí, como aislado, ¿no? Aislado. Entonces, yo creo que tiene que cambiar la visión. Tendrías que cambiar la visión de esa universidad a la nomenclatura misma, a la idea de universidad. Sí necesita, obviamente, también mucho más apoyo y sí necesita cambiar varios de los trazos. Yo creo que se tiene que ir mejorando. Habría que ver ahora modelos y tendría que evaluarse y pasarse al crisol junto con otras universidades, pero estoy de acuerdo contigo que ese es uno de los temas. De los pendientes, creo que la izquierda ha logrado en la Ciudad de México pintar una agenda que pues no tiene, digamos, equivalente en ninguna otra entidad. Estoy pensando en la defensa de las minorías, los matrimonios entre personas del mismo sexo. Sí. Estoy pensando en la muerte asistida, si es el término que se utiliza. Estoy pensando en las adopciones de parejas del mismo sexo. Una serie de cuestiones que no, el aborto, la interrupción del embarazo, temas que no solo no se ventilan, sino que muchas veces son como tabú en otras entidades. De hecho, en algunas entidades ha habido marcha atrás. En esa agenda, en ese rumbo, ¿qué pendientes te quedarían? No, mira, en esa agenda, primero yo creo que no hay marcha atrás. En esa agenda ha habido movimientos en donde de tener un derecho o de formar una política pública, lo has pasado a una ley, ¿no? Yo creo que todavía hay mucho que revisar. Hay que seguir trabajando con la comunidad lésbico-gay, con transexual. Hay que seguir trabajando el tema de la equidad de género. En este gobierno pues está muy claro, o sea, tu porcentaje es 58-42, ¿no? ¿De qué? En población, tu población de hombres, mujeres, ¿no? 58-42 más o menos, en donde tienes
en una de las evaluaciones de 8.600.000 habitantes, más o menos, todavía te daba esa relación. Tienes que entender que el derecho de la mujer pues tiene que estar representado en todas las instancias, pero tiene que ser algo transversal, incluso en el lenguaje mismo, que fue algo que también trabajó el gobierno del Distrito Federal. ¿A qué te refieres con el lenguaje? Perdón? Con el lenguaje me refiero, Jesús, a que si tú algo no mencionas, y eso nos lo repite siempre alguna compañera, dice, si tú no lo mencionas, no existe, ¿no? Si tú dices, y estamos muy acostumbrados a decir, los niños, que pasen los niños, y las niñas. Como Fox, que decía niños y niñas. Mira, pareciera que es un tema, ¿no? Hasta a veces hasta de broma, pero es una realidad. Entonces, cuando, por ejemplo, tú acudes a algún evento en la Ciudad de México, siempre vas a escuchar a los servidores públicos que decíamos, porque era yo servidor público, buenos días a todas y a todos. ¿Y las servidoras? Sí, bueno, es que, pero además es un tema, sí, así, exactamente, ¿no? Es un tema en la propia convocatoria, cuando la estábamos revisando, solo decía el candidato que resulte vencedor, ¿no? Para ser Pero jefe de ponerle gobierno. arroba al final, el candidato. ¿No? ¿Por qué? Es un tema de género. Es un tema de género y tiene que ver también con el lenguaje. Bueno, se nos está acabando ya el tiempo. Creo que sería bueno terminar el programa con una idea para quienes nos están viendo de pues qué es lo que viene. La decisión del Partido de la Revolución Democrática será muy pronto y habrá de decidirse pues por esta cosa misteriosa de las encuestas. ¿Qué es lo que viene? Exactamente, Jesús. El día 14 y 15 de enero se llevará a cabo una encuesta con una muestra más o menos, se había dicho, de 4.400 preguntas, no, más bien, Pues personas encuestadas con 5 preguntas. Se ha adicionado una encuestadora más, ¿no? Que ahora es Buen Día, que también estará en esta tarea. ¿Van a ser 3 seguramente casas o 2? son 3 casas ahora, son 3 casas. El argumento es que ahora, bueno, pues son mucho más contendientes que en el caso de la presidencial y se requiere una encuestadora más. Entonces, pues tendremos un panorama general. Es claro que terminado este ejercicio, 19 o 20, más o menos, estarán los resultados. ¿Pero qué preguntas? Yo nunca entendí en la presidencial qué se preguntaba y en función de qué ganaba uno u otro. Aquí, ¿qué se va a preguntar y cómo sabremos quién ganó? Pues mira, van a ser temas de conocimiento, de opinión y finalmente ejercicios para llegar a careos, ¿no? Digamos a pronósticos. Pero se va a hacer ¿cuál es la pregunta que importa? ¿Cómo se van a balancear? No están ponderadas. No están ponderadas. No están ponderadas. Entonces, no están sabemos ponderadas. ahorita ¿Y realmente. ese mecanismo ya es determinante para la elección? Sí. Con eso ¿Y cómo te sientes? o pasas o te quedas fuera, pues no hay ¿Y más. cómo sientes tú que...? Con mucho ánimo, me siento con mucho ánimo y eso fue lo que me motivó a solicitar la renuncia y a no pedir simplemente una licencia. Por eso renuncié. Si no, finalmente, bueno, pues habrá algo que hacer. Entonces el 19 tomará la decisión el partido. Sí. ¿Y arrancan las campañas formales cuándo? Después del 19 ya te vas a lo que sería el periodo, ya eres precandidato, como quedarías como único, viene la misma limitación para pasar hasta el periodo ya de competencia, ¿no? ¿Y cuándo arranca en la Ciudad de México? Es en marzo. En marzo. En marzo. ¿Y cómo ves al PRI? Ahí hubo encuestas hace algunas semanas en donde decían está preparándose para recuperar la ciudad, el PRI. El PRI tiene ahora... Se hablaba de Beatriz Paredes Sí, claro, como una candidata muy fuerte. Sin ninguna duda, yo creo que es una candidata fuerte, yo creo que tiene fortalezas, tiene prestigio, ha estado ya mucho tiempo en la política. Las encuestas en donde ha sido medido el PRI hasta este momento han sido encuestas de conocimiento, en el caso de candidato o candidata, pero en el caso de intención de voto sigue saliendo arriba en todas el PRD. Entonces sigue siendo una fuerza muy importante el PRD. Y después ya viene el tema de candidato-candidata. Para una última pregunta, que creo un minutito. Yo creo que la gran diferencia con hace 6 años es que la Ciudad de México importaba hace 6 años, pero se tenía la esperanza de ganar la presidencia. Hoy ganar la presidencia desde la izquierda se ve mucho más complicado. Las encuestas dicen con claridad hoy que si fueran las elecciones hoy ganaría Peña Nieto. Puede ser que la carta más importante de la izquierda sea la Ciudad de México, la única carta que le quede. ¿Cómo te sientes tú frente a esa responsabilidad? Muy bien, me siento muy bien.
Y por eso es que con este método y con esta selección, pues finalmente quien resulte vencedor o vencedora, pues habrá que encabezar este proyecto. Y la idea, digamos que la idea fundamental es que se muestre una izquierda unida, porque generalmente lo que te resta es cuando ves que hay conflicto, cuando la gente duda, porque dice, pues, si ni ellos se ponen de acuerdo, ¿cómo voy a pensar seriamente en esta línea, ¿no? Entonces, lo que se tiene que mostrar es eso, se tiene que mostrar la unidad para que la gente esté convencida que quiere votar por ti. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel Muchas Ángel. gracias, Pronto Gracias, conoceremos Carlos. las noticias de la decisión del Gracias. PRD, una decisión pues vital para los que habitamos en esta ciudad y creo que también muy importante para todo el país. Así Nosotros nos despedimos, nos veremos el próximo lunes aquí en Entre Tres. Barra de Opinión presentó. Bien podríamos decir que tiene poco que sonaron las 12 campanadas que anunciaron el inicio de este 2012, por lo que aún es tiempo de enviarle un abrazo con mis mejores deseos para que este año sea pródigo y retributivo su esfuerzo. Pero permítame también aprovechar la ocasión de este encuentro para, como sucede cada inicio de año, hacer junto con usted un balance del año anterior, que en lo general fue bueno, pues logramos sobrevivir, y de hacer propósitos o renovación de los que antes nos hemos fijado. Porque luego de algunos días en los que la celebración se prolonga y en los que nos vamos acostumbrando a nombrar al nuevo año, la rutina vuelve. Todos regresamos a los trabajos habituales, mientras que, claro, los políticos vuelven a las andadas. ¿Qué quisiera para México en este 2012? Algunas cosas se me vienen a la mente. Que la crisis económica mundial no nos afecte tanto, sobre todo a los más pobres. Que los empresarios no crean que su solución a la crisis sea despedir a su personal. Que los políticos, muchos de ellos ya en precampaña, se comprometan a hacer cosas que verdaderamente puedan cumplir. Que por fin se emprenda la reforma del Estado para mejorar los servicios que obligadamente deben dar los administradores públicos a los ciudadanos. Que los políticos hagan voto de sobriedad y de honestidad. Que perciban salarios y prestaciones que, como Benito Juárez proponía, les alcancen para vivir en la justa medianía. Que todos tengamos presente, en la teoría y en la práctica, la importancia de todos los derechos humanos. Que la educación deje de ser un campo de batalla entre la Secretaría de Educación y el Sindicato de Maestros. Que la salud sea un derecho que efectivamente cubra y proteja a todos los mexicanos. Que enfrentemos los problemas ambientales de mejor manera, recordando que somos un país muy diverso en ecosistemas. Que la seguridad pública retorne a nuestro país para que sea factible salir a la calle sin temor alguno. Que a Carlos Fuentes le den por fin el Premio Nobel de Literatura. Que a la presidencia de la República llegue un hombre o una mujer que verdaderamente procure la felicidad de los gobernados. Que ganemos muchas medallas en los Juegos Olímpicos de Londres. Y claro, que el 2012 sea bueno para todos nosotros, con los retos que conllevarán, las dificultades que se presentarán y las alegrías que vendrán. Años de desafíos, sí, pero no de metas inalcanzables. Feliz Año Nuevo y, como siempre, buenas gracias y muchas noches.